tienes el problema, porque eres tú el que tienes que conquistar la unción, conquistar la presencia. Porque si dependes de los salmistas para sentir la unción, te vas a ir al infierno, a lo mejor juntamente con... Llegaron unos norteamericanos a hospedarse en casa y nosotros les dijimos a ellos que con una condición los dejaba quedarse en mi casa. Era un grupo que vino y les dije a ellos, con una condición se van a quedar en mi casa, que todo lo que ustedes consuman va por mi cuenta, si no, no se pueden quedar en mi casa. Entonces ellos, porque tienen la costumbre, ¿no? Que ellos vienen y lo ponen todo, porque para ellos, por eso vienen en una facha, porque creen que los nicaragüenses se están muriendo de hambre, pero se equivocan. Nosotros somos la gente más bendecida de todo el mundo. Bueno, hay algunos pobres todavía aquí. Vamos, nosotros somos la gente más bendecida de todo el mundo. Amén. Diga, yo soy uno de ellos. El asunto es que, bueno, se les prepararon los mejores, el mejor cuarto, les compramos frutas, les compramos el agua que ellos querían, y el asunto es que preparamos todo. Y cuando ellos se fueron, se llevaron una buena impresión de nosotros y se retiraron. No recuerdo cuánto tiempo después, vino un pastor de Zacaclí, un moreno, un hombre sencillo de a pie. El asunto es que cuando vino a quedarse en casa, se me pasaba por la mente de que él se quedara ahí en un colchón en el piso, en la sala. Pero vine yo mismo y comencé a decir, ¿qué tenían estos cheles que no tenga este negro? Y vine y le di la misma atención, igual, su buena comida, su buen café, que era lo que quería, que era lo que necesitaba. Incluso lo puse a predicar en el ministerio, le dimos una buena ofrenda, pero lo traté igual que a los gringos. Pero a veces solemos ser hipócritas, ¿no? Que al extranjero no hayamos dónde meterlo, pero incluso si llega un gringo al negocio, o llega un extranjero, por favor, la atención que se le da. Pero si llega alguien allí de su misma tierra, y no debería de ser así, deberíamos de no hacer acepción de personas. Viajaba un día de esto, bueno, el miércoles íbamos para Cebaco, y le decía al hermano Carlos, que le trabaja al hermano Luis, que cómo le fue hoy. Vendí no sé cuántos garrafones, me dice él, y todo. Y le dije a él, mire, le voy a repetir un consejo que le di al hermano Luis. Usted, le digo, atienda igual al que le vende un garrafón como al que le vende 10 y al que le vende 20. Y me dice él, sí, dice, de hecho que yo lo estoy haciendo. Dice, por eso es que estoy agarrando más clientes, dice. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que nosotros muchas veces le damos cierta importancia a determinado grupo de personas y menospreciamos a otros, y no debería de ser así. Pero lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Muchas veces nos importa más quedar bien con la gente que quedar bien con el Espíritu Santo, y eso nos puede costar caro. ¿Escuchó? Nos puede costar caro. Hay gente que prefiere quedar bien con las personas y quedar mal con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Que no contristemos al Espíritu, porque Él es caballeroso, Él es amable, Él es por eso la Biblia lo compara como una paloma. No es que es una paloma, que hay gente que representa al Espíritu Santo con una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, por favor. Pero a lo que se refiere es que Él es delicado. Puedes sentir cuando llega, pero a lo mejor no te das cuenta cuando se retira, cuando se va. Es tierno, pero poderoso a la vez. Entonces necesitamos entrar en esos tiempos de reverencia, en esos tiempos de respeto a la unción, de respeto a la presencia de Dios, para que podamos atraerlo a Él hacia nosotros. Decía alguien por ahí, no recuerdo si era el apóstol Ronnie, lo que respetas, lo atraes. Lo que honras, lo atraes. O sea, cuando tú respetas el manto, cuando tú respetas la unción, cuando tú respetas
la posición de alguien, entonces Dios permite que seas honrado. Cuanto más cuando respetas la presencia del Espíritu Santo, sin duda Él va a venir hacia ti. Alguien compartía también de que los musulmanes, no me consta, yo nunca los he visto, nunca he tenido la oportunidad de platicar con uno de ellos, pero voy a tener la oportunidad de bautizar a muchos de ellos. ¿Quién más lo va a hacer? 2 van a bautizar musulmanes. Bien, que así sea en el nombre de Jesús. Igual tenemos que ir al río Jordán a bautizar a varios judíos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, a los judíos se les bautiza solo en el nombre de Jesús, porque es al que no, muchos de ellos no recibieron. Por eso es que usted encuentra en el libro de los Hechos que bautizaban en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos bautizar en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, pero si es judío y si se quiere circuncidar y apegarse a toda la ley judía, entonces nosotros lo bautizamos solo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se quieren circuncidar? Ahí tienen cuchillo, ahí se siente un olor a cebolla. Entonces, el asunto, mis amados, es que me compartían que los musulmanes, que ellos tienen su creencia, para leer el Corán, ellos se lavan las manos hasta los codos. Se lavan las manos porque para ellos es tan sagrado que no lo pueden tocar con las manos sucias, con las manos mantecosas, con las manos llenas de tierra. Se lavan las manos porque ellos van a comer de su libro sagrado y se lavan sus manos hasta aquí. Entonces, el asunto es que ellos el Corán no lo van a dejar en cualquier lado. Ellos lo cuidan como que si fuese el primer día, porque para ellos es sagrado. Y nosotros sabemos que para los que conocemos al Dios verdadero, eso para nosotros no es sagrado. Pero la Biblia es viva, es eficaz, es sagrada. La Biblia produce milagros con solo leerla. La Biblia produce sanidades con solo leerla. La Biblia produce finanzas con solo leerla, con solo estudiar las escrituras. Yo no sé si usted lo ha experimentado leyendo la Biblia, de repente anda algún malestar y leyendo la Biblia usted se sana. Hay gente que sin haber tocado las puertas de una escuela, leyendo la Biblia aprende a leer. Entonces hay muchos milagros a través de la Biblia. La Biblia sí es real y la Biblia promueve la vida y la vida en abundancia. Pero ¿cuál es el trato que nosotros le damos a la Biblia? ¿Sabe que hay gente que la Biblia la dejan en cualquier lado? La Biblia incluso leen con las manos mantecosas, leen con las manos llenas de sopa de frijoles, hay Biblias que andan café derramado encima, y lo que tú respetas lo atraes. Entonces, cuando nosotros respetemos la palabra de Dios, respetemos la unción, respetemos la presencia de Dios, es cuando nosotros entonces vamos a poder ver lo que no hemos visto. Entonces es importante que le demos la honra de vida a nuestro Dios. Él dice que callemos delante de Él. Cuando Dios está hablando, todos nosotros debemos de callar. ¿Escuchó? Cuando Dios está hablando, debemos de guardar silencio. Cuando Dios está hablando, debemos de estar atentos a lo que Dios está hablando. Él dice que si estamos atentos y obedecemos sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, hay una serie de promesas extraordinarias. Serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Pero ¿cómo guardamos nosotros la reverencia cuando Dios está hablando? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Vamos a ver si puedo terminar este asunto de Lucas capítulo 4. Quedó pendiente allí algo que quiero dejar establecido en usted. Lucas capítulo 4. ¿Se aprendieron el verso 18? 9 de Lucas capítulo 4. Es uno de los textos que usted tiene que tener en sus municiones, en su arsenal de guerra. Lucas 4:18. Usted tiene que tenerlo de memoria. Capítulo 4, verso 18 y verso 19. Apréndanselo de memoria,
Posiblemente se los pregunte el domingo o el jueves o el viernes de la vigilia, uno de estos días. Pero aunque no se lo pregunte, usted apréndaselo, porque es necesario que lo conozcamos. Dice Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos a oír A ver, todavía no se lo han aprendido. Oír, entender, guardar y practicar lo que Dios nos va a hablar. Oír, entender, guardar y practicar lo que Dios nos va a hablar. Bien, dice el verso 16, hablando de Jesucristo, dice el título: Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dos costumbres que Jesús tenía, les decía la vez pasada. ¿Cuáles eran? Congregarse y leer la palabra. Congregarse y leer la palabra. Vamos, dígale: Señor, que yo tenga esa costumbre de congregarnos y leer su palabra. Entonces Jesucristo se congregaba y leía la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Grábese lo que sigue. ¿Qué dice? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué cosa es tener los ojos fijos en él? ¿Ah? Estar atento, estar pendiente de lo que se va a hablar. Y Jesucristo les dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire qué importante. Lo que nos muestra el doctor Lucas. De hecho, que el lenguaje de Lucas es muy diferente, muy distinto a lo de Marcos, Mateo y Juan. Lucas, todos sabemos que su profesión era médico, ¿no? Su lenguaje era muy distinto. Él no decía guá, ni decía buir. Pero quiero que observemos los detalles de Lucas cuando se refiere a lo que el Espíritu Santo quiere hacer o puede hacer en cada uno de nosotros. Observe lo que Jesucristo hace. En el verso 14 leíamos anteriormente, en el estudio pasado, que Jesucristo volvió en el poder del Espíritu Santo y que su fama se difundía por todas las aldeas. Pero él regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es ese asunto del poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es el concepto que tenemos del poder del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere cuando habla del poder del Espíritu Santo? Mire qué interesante. El poder, él volvió en el poder del Espíritu Santo, y como volvió en el poder, eso hizo que le diera fama. Cuando está hablando de poder, no está hablando de una posición terrenal, sino que está hablando de una posición celestial.
¿Escuchó? De una posición celestial. O sea que si tú te posicionas en lo celestial, sin duda vas a poner orden en lo terrenal. Si tú te posicionas en lo celestial, vas a poner orden en lo terrenal. Jesucristo estaba muy bien posicionado en lo celestial y él no quiso posición terrenal. Jesucristo no venía a ser presidente, ni venía a ser rey, ni venía a gobernar políticamente este mundo. Lo quisieron hacer rey, lo quisieron posicionar como rey, le tuvieron miedo como rey. Incluso el asunto de la muerte de Jesús fue más político que religioso, porque ellos tenían miedo que Jesucristo, porque tenía el favor de la gente, ¿no? Entonces, si Jesucristo hubiese querido gobernar esta tierra políticamente, lo hubiese hecho, porque tenía todas las herramientas necesarias para que todas las cosas marcharan bien. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Porque Pilato también decía: ¿acaso eres tú rey? Luego eres tú rey. Y Jesucristo dijo: para eso he nacido. Pero Jesús aclara y dice que él no vino para reinar este mundo humanamente, sino que vino para reinar y gobernar. Dice la Escritura que todos los reinos han sido dados a Jesucristo. ¿Cuáles son esos reinos? El mundo natural, el mundo sobrenatural, el mundo visible, invisible. Todos los reinos fueron dados a Jesucristo. Él está por encima de todo gobierno, Él está por encima de todo reino, Él está por encima de todo lo que existe. Por eso la misma naturaleza le está sujeta a Jesús. Pero ¿cómo era ese asunto? ¿No? Que hasta se sorprendían y decían: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que venció la ley de la gravedad? ¿Cómo es posible que caminó sobre las aguas como que si estuviese congelado el asunto? ¿Quién es este que de agua puede, qué componente, qué combinación es esa que del agua pueda convertirla en vino? ¿Quién es este que de 2 peces y 5 panes pueda alimentar una multitud de más de 15,000, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? ¿Quién es este que solo dice: díganle que el Señor lo necesita y punto? ¿Quién es este que tiene poder sobre la misma muerte? Ni la muerte lo puede detener. ¿Sabe usted que solo Él es el que pudo vencer la muerte? Y esa es una de las cosas que el enemigo tiembla. Pero pregunto: ¿habrá alguien en esta tierra, habrá alguien en este mundo que pueda lograr obtener o hacer todo lo que Jesucristo hacía? ¿Habrá alguien en esta tierra que pueda obtener y hacer todo lo que Jesucristo hacía? Él lo dijo claramente: a los que creen en mí, Juan 14:12, a los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Pero el requisito es, dice, a los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también. ¿Y cuáles fueron las obras que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las obras? Aparte de vencer la muerte, aparte de herir a la serpiente en la cabeza, aparte de derrotar a Satanás y ponerlo bajo sus pies, de humillar al diablo, levantándose de la muerte al tercer día, saliendo del mismo infierno al tercer día. ¿Qué obras hizo Jesús? Lucas nos dice en el libro de los Hechos que Jesucristo vino y libertó a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo resucitó muertos. Jesucristo echó fuera demonios. Jesucristo dio vista a los ciegos. Sanó a los leprosos. La gente que tenía una mano seca se la estiró.
paralíticos se levantaron. Impresionante que para pasar por encima de la ciencia médica, deja que Lázaro se pudra primero, que pase 4 días muerto, porque 3 días era permitido, y había esa conciencia de que las personas después de 3 días se podían levantar, pero de 4 días ya no. Entonces Jesucristo, a propósito, deja que pasen 4 días para superar todas las expectativas, y levanta a Lázaro de 4 días. Su propia hermana le dice: sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, yo sé que mi hermano. Y Jesucristo le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero quiero que observe este asunto, que la Biblia, mis amados, no es un libro religioso, no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de biblioteca, de solo tenerlo allí de adorno. La Biblia es un libro que tiene poder. Gente en la guerra que les disparaban directamente al corazón con un Nuevo Testamento, las balas se tenían. Hay testimonios serios de gente atea, de gente que estaba en la guerra y que con solo el hecho de andar un Nuevo Testamento en la bolsa, las balas eran detenidas. Pero ojo y oído con este asunto. ¿Qué hizo que Jesús volviera en el poder del Espíritu? Miren, hoy en día existen tantas religiones, tantas denominaciones, tantas organizaciones, tantos ministerios. Solo en Estelí creo que hay más de 300 iglesias, y la que ahorita están levantando en alguna casa. Pero solo en Estelí, ya no se diga en todo Nicaragua, pentecostales, nazarenos, bautistas, adventistas, asambleas de Dios, metodistas, presbiterianos. Y podría seguir mencionando, pero todos han leído y han predicado este pasaje. Pero veamos lo que Jesucristo dice que va a hacer el Espíritu Santo dentro de un hombre y dentro de una mujer. ¿Qué tiene que suceder? Hemos visto manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos experimentado algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ojo y oído con lo que el Señor dice: ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para temblar? ¿Para sentir que hay un fuego? ¿Para llorar sin palabras? ¿Para dar vueltas en el piso? ¿Para sentir escalofrío? ¿Cuánta gente habla en lengua? Habla en lenguas del Espíritu en la iglesia, pero allá afuera habla lenguas satánicas, que tienen un vocabulario, por favor. ¿Cuánta gente no dice andar llena de la presencia, pero todavía siente envidia por la promoción de otro? Todavía siente celo, todavía siente inferioridad. ¿Cuánta gente todavía está dependiendo de la insulina, está dependiendo de la terapia, está dependiendo que la depresión, que necesita un psicólogo urgentemente? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia
todavía el diablo almuerza con ellos en la casa y duerme con ellos al rincón. Y Jesucristo dijo algo, y quiero que esté atento a esto. Jesucristo dijo que las tinieblas nada tenían en él. Pero vemos gente en la iglesia, vemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, títulos que han creado los hombres. Vemos reverendos, vemos presbíteros. Cuando la Biblia habla, ¿no?, que presbiterio no es un puesto, no es un título. Presbiterio es exponer a la gente a una compañía de profetas y que oigan los oráculos de Dios o los diseños de Dios. Pero en la escuela evangelística les aclaramos eso. Pero hay algunos que dicen, él es el presbítero, y a lo mejor ni siquiera sabe con qué se come lo profético. Pero presbiterio tiene que ver con el destino de Dios, con posiciones de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo: aviva el fuego que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. O sea, estar expuesto. Pero el punto es este, mis amados, que miremos 6 cosas que suceden a través del Espíritu Santo. Miren, Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está sobre ti? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Primero dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la primer misión de los ungidos del Espíritu Santo? Dar buenas nuevas. Anunciar el reino, anunciar la palabra. ¿Sabe usted cuánta gente, aún sentada aquí, nunca ha escuchado, nunca ha visto ni escuchado a alguien decirle: quiero que ore por mí porque quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador? ¿Escuchó eso? ¿Sabe usted cuántos cristianos de años nunca se han ganado, pero ni siquiera al perro de la casa, que también tiene que escuchar el evangelio? También es criatura. ¿Escuchó eso? ¿Sabe usted cuántos cristianos nunca se han ganado una sola alma? Nunca han evangelizado a nadie. Nunca han traído a los pies de Cristo a alguna persona. ¿Sabe usted cuántos cristianos nunca han hecho eso? Y la Biblia dice que una de las primeras evidencias que el Espíritu Santo te ha ungido, está dentro de ti. La evidencia es que tú no duermes si no sientes peso, pasión, necesidad de que alguien se salve. Te duele ver que alguien se pierda y te quieres morir antes de que la gente se vaya al infierno. Pero ¿sabe usted cuánta gente usted no le hable de predicar? Háblele de paseos al mar, háblele de ir a jugar fútbol, háblele de ir a jugar, háblele de deporte, háblele de ir a hacer algo que no tiene que ver con el reino, pero háblele de ir a evangelizar y ya usted tiene problemas. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo? Jesús dice, y la lista la encabeza, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe usted cuánta gente en iglesias tienen la orden de decirle: no pierdan su tiempo con gente que no da nada? Busque gente que genere, busque gente que dé, que aporte para la obra. Porque yo le aseguro algo, muchos de mis consiervos de saco y de corbata, a mí casi no me gusta usar eso, me miro guapo pero muchos de mis hermanos con su saco y su corbata y sus zapatillas de charol, usted nunca los va a ver en un hospital, usted nunca los va a ver en un basurero, usted nunca los va a ver en un barrio sentarse
y estar sintiendo el tufo a humo, o a marihuana o a pega, sentarse con alguien, usted nunca lo va a ver allí. Pero si la conferencia hay que irla a dar a Barceló, si la conferencia hay que irla a dar a... ¿Por qué? Porque el Espíritu, ellos han oído del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, no sientes el olor a excremento, no sientes el olor a alcohol, no sientes el olor a muerte que hay en aquel. Y si el Espíritu de Dios está en ti y te manda allí, tú no vas a decir, no, allí no puedo. Es peligroso ir allí. Usted sabe lo que significa que el Espíritu de Dios esté en usted. Usted no va a poner pretextos. David Wilkerson dejó su comodidad. Su esposa y su familia tenían que esperar, porque David tenía que ir a las calles más peligrosas, donde estaban los asesinos más terribles que... Dice Nicky Cruz, usted tiene que leer La Cruz y el Puñal. Nicky Cruz agarraba las personas y sentía gusto despedazarlas, hacerlas pedacitos y salpicarse de sangre. Agarraban bates con clavos y se los estrellaban a las personas, quebrándole las costillas con clavos, con bates. Dice que arrastraba el rostro, les daba gusto por el pavimento, quitarle la piel arrastrando a sus contrincantes. Y Dios le dice a David Wilkerson que se vaya a predicarle a ese asesino de Nicky Cruz y todos los que estaban allí, donde estaban las dos pandillas más temibles, los Mao Mao y los obispos, terribles. Le tocó dormir en un automóvil y estar allí, aguantar hambre, aguantar frío, porque quería ganarse a esos pandilleros que no prometían nada. Porque hoy, ¿sabe a quiénes se les quiere predicar el evangelio? A los que prometen algo. Algunos les llaman peces gordos. Sierva, usted no serviría, usted sería útil en nuestra congregación. Claro, semejante distribuidora a la que tiene. Usted no sería útil, sierva. Usted sería un tremendo elemento en nuestra congregación. Porque no están viendo a la sierva, están viendo lo que tiene la sierva. ¿Y por qué en el parque no se van y le dicen, siervo, después que le lustró los zapatos, usted sería un tremendo elemento en nuestra congregación? Porque es mentira, que hay gente que no conoce al Espíritu Santo. Una de las evidencias cuando tienes el Espíritu Santo es que no pones pretexto. David Wilkerson, ¿sabe qué le dijo Nicky Cruz? Él lo visitaba y en una de las ocasiones él le dijo, si tú me vuelves a visitar y te vuelvo a ver aquí, te voy a partir en pedazos, a ver si ese tu Dios te va a ayudar. Y él le dijo, Nicky, tú me puedes partir en 1000 pedazos, pero cada pedacito de mí te va a recordar que Cristo te ama. Fue todo, sin teología, sin escatología, sin exégesis bíblica, sin hermenéutica, sin leche magnesia. Solo le dijo, cada pedacito de mí te va a recordar que Cristo te ama. Ese fue todo el mensaje. Y Nicky Cruz se quebró y terminó rindiéndose a los pies de Cristo. Después él era un fundador de orfanatos, recogía jóvenes en drogas, en vicios, y él invertía su plata después para rescatar a esos jóvenes. Pero hoy en día el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, de verdad te ha ungido. Si te ha ungido el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes vivir un día sin dar a conocer las buenas nuevas. No vas a poner pretextos. Te inquietaría. Si te da pena predicar, te inquietaría. No puedo predicar, pero voy a aportar. ¿Sabe usted cuánta gente hay que predicarle un mensaje de motivación financiera para que pueda sembrar? Pero cuando en ti está el fuego, está el Espíritu Santo, tú quieres entregarlo, si es posible, todo, porque quieres que alguien conozca a Cristo.
Entonces hay gente que no, estoy lleno del Espíritu Santo. Mentira. Porque ¿a dónde están los que se está ganando? Habla en lengua. ¿A dónde están los que se está ganando hablando en lengua? Cuando están soplando en iglesia son los primeritos que caen para atrás. ¿A dónde están las almas que se está ganando después que cayó para atrás? ¿Y las almas? ¿Y las almas? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y las almas? No han ni empezado a cantar. Y mire qué maldosos que son. Que ya comienzan a tratar con sus emociones y ya les empiezan a decir. Y solo comienzan, ¿no? Y siéntelo allí, y siéntelo allí, y siéntelo allí, y siéntelo, 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 y comienza a sentir. ¿Qué? Y sabe que hay algunos que incluso dicen, es que en esa iglesia no hay unción porque no cantan los coritos de antes. Esos coritos de antes sí eran ungidos. No, no, no. Es que antes no había Facebook, no había WhatsApp, no había YouTube, no había Instagram, no había distracción como hay ahora. No era que los coritos eran ungidos, es que ellos no tenían tanta distracción como ahora. ¿Me explico? Esos cantos que cantan allí no son ungidos, es que no está orando, es que no está ayunando. No es que los salmistas tengan problemas, eres tú el que tienes el problema, porque eres tú el que tienes que conquistar la unción, conquistar la presencia. Porque si dependes de los salmistas para sentir la unción, te vas a ir al infierno a lo mejor juntamente con ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Porque si estás dependiendo de la unción de ellos, y si ellos no son ungidos, entonces hay gente que depende, ¿no? De cómo es la alabanza que se siente. Cuando el Espíritu Santo a mí me ungió como profeta y me ungió con la multiplicación, con redención y multiplicación financiera, no lo hizo en un momento de alabanza, de adoración, lo hizo en un momento de alabanza de júbilo, que comencé a llorar en júbilo. Estaban en júbilo y yo comencé a llorar y comencé a sentir su presencia, y veo el manto color gris caer y me dice, por cuanto te has mantenido y me has demostrado que me sirves por lo que soy, no por lo que te doy, derramo sobre ti un manto de redención y multiplicación financiera. Quien esté bajo tu cobertura va a prosperar igual que tú. Si lo cree o no lo cree, no, las evidencias son las señales y los milagros. Hoy anduvimos ungiendo un tractor. Hace poco ungimos un camión, camioneta, motos. Por bicicleta no me busquen, a mí me gustan los peces gordos. ¿Y qué es lo que está hablando, pastor? Pero mis amados, ¿de qué sirven las lenguas si no hay almas? ¿De qué sirve la profecía si no hay almas? Porque sabe, por ejemplo, allá la bruja de Santa Teresa, los que van allí a que les adivinen el futuro. ¿Cuántas almas se han ganado? No, tiene un montón de gente, pero son de las asambleas, son de la pentecostal, son de las mismas congregaciones. Y llenar una iglesia con gente de otra iglesia, mire, eso es lo más fácil. A mí me viven escribiendo de otras congregaciones. Fíjese que es que no tengo confianza con mi pastor y le quiero preguntar algo. Mire, fíjese que es que en mi iglesia tal y tal cosa. Mire, yo le puedo entregar el diezmo a usted aunque me congregue allá. Por favor. Satanás en vivo. Porque así como está siendo malagradecido con aquel, va a ser malagradecido conmigo. Entonces desde ahí yo le digo, no. Ya no hay ni dónde meter tanta plata, denle en otro lugar el diezmo. Pero si el Espíritu del Señor está sobre mí, mi pasión, mi motivación, mi mayor inversión, ¿entiende eso? ¿Entiende eso? Si el Espíritu del Señor está sobre mi pasión, mi motivación, mi mayor anhelo, mi mayor deseo, va a ser ver o querer ver gente rendirse a los pies de Cristo. Eso es lo más importante, porque cuando nos vayamos de este mundo,
la camioneta se va a quedar, la casa se va a quedar, la piscina se va a quedar, la cuenta bancaria se va a quedar, y a saber en qué la van a invertir. Todo se va a quedar, pero los tesoros en el cielo. Por eso dice Proverbios: el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Cuántos de ustedes tienen en su presupuesto después, cuando recibe pago? Cuando usted recibe pago, no estoy hablando de diezmo, eso es un deber nuestro. Eso no es un favor que le hacemos a Dios, somos nosotros los beneficiados. No estoy hablando de diezmo ni estoy hablando de ofrenda. ¿Cuántos de nosotros tenemos un presupuesto de nuestro salario o de nuestros ingresos para invertir en almas? ¿Habrá un presupuesto para inversión en almas? ¿Habrá tiempo para ir a evangelizar? ¿Sabe cómo veo yo? Y a veces mi alma llora, mi espíritu se contricta cuando yo veo a muchos de ustedes que en su Facebook, en su estado de WhatsApp, en su Instagram, yo veo cuánta cosa, pero no veo que haya un mensaje, porque les da miedo o tienen pena o tienen vergüenza o no se atreven a que sepan que son cristianos. Pero me gozo cuando entro a algunos estados de los que no me tienen bloqueado. Usted me puede bloquear a mí, pero a Dios y a Satanás. Satanás sabe lo que usted publica y qué es lo que usted mira. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Pero cómo me gozo yo cuando entro a algún estado y veo publicaciones que están hablando de la venida de Cristo, que están compartiendo las prédicas del ministerio. Me honran, me bendice eso. Pero cuando yo entro y veo solo poniendo sus fotos con filtros, yo digo, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde esté tu tesoro? ¿Qué dice la Biblia? Porque donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? No puede ser que tú te avergüences de aquel que no se avergonzó de ti en el Calvario. Debería de haber esa necesidad. Deberías de sentir esa inquietud de repente parar un taxi, que tienes tu vehículo, que tienes tu moto, no importa, parar un taxi. Yo ya lo he hecho. Parar un taxi y subirte y decirle: señor taxista, yo quiero hablarle de que Jesucristo lo ama. Yo quiero un minuto, puedes invertir 2 minutos, invertir lo que pagás, subirte al urbano, que venís en bus. De repente, yo no sé, yo antes cuando viajaba en bus, decía yo, me iba temprano a dar clase a un colegio y venía con sueño, pero de repente yo me quería venir dormido en el asiento. Y yo decía, no puede ser, yo tengo que aprovechar el tiempo. Y me ponía de pie y les decía: miren, quiero hablarles del Señor, tranquilos que no vengo a recoger ofrendas. Quiero hablarles de Jesús, porque la gente tiene ese mal concepto, que cuando alguien se sube a un bus, es porque vas a pedir reales. Sería bueno, ¿no? Invertir por lo menos unos 1,000 pesos, subirte a un urbano, subirte a un bus y no darles reales, porque a lo mejor compren cigarros, pero no sé, regalarles... ya por último una paleta, regalarle algo, alguna golosina, y decirle: mire, esto es sencillo, facilito. Aquí le manda Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que murió por usted en la cruz. Le aseguro que esa paleta, esa galleta, y ahorita en estos calores, que usted se suba con un termo de Posicle, barato, con un termo de Posicle, les diga: buenas, regálenme un minuto. Jesús les manda un regalo a todos los que van en este urbano. Y comenzar, y como dice que es de 2 en 2, dale, Fabiola, repartirlo, lo que manda Jesús. Y ahí nomasito, no aprovechar y darles a todos y decirles: miren, Jesús les manda ese Posicle. Y más que ese Posicle, ¿verdad que está heladito, está rico? El infierno no hay Posicle. En el infierno no hay Posicle. Es fácil evangelizar. Imagínense subirse con 5 almuerzos
y decirles, a ver, todos los que van aquí en el urbano, si me dicen un texto bíblico, les voy a dar un almuerzo. Y si no hay nadie que te diga un texto bíblico, entonces decirles, ¿se dan cuenta cómo necesitamos conocer? ¿A cuántos de ustedes les escribió su novia? ¿A cuántos de ustedes les escribió su novio? ¿A cuántos de ustedes cuando su novia o su novio les manda un WhatsApp esperan hasta mañana para leerlo? ¿Verdad que lo leen ahí nomás? Su novio Jesús les escribió 66 libros de amor para decirles cuánto lo ama. ¿Por qué no lo han leído? Y así como van a participar de este almuerzo que les voy a regalar, así Él quiere que ustedes participen de las bodas del Cordero, de la cena que vamos a tener allá en el reino de los cielos. Él quiere que tú seas su invitado de honor. No es necesario ahora, como dice la palabra en el libro de Lucas capítulo, y la Biblia dice, no es necesario. No es necesario. Pero si el Espíritu del Señor está sobre mí, no es para temblar, no es para hablar en lenguas. No estoy en contra de las lenguas, es maravilloso. Si usted no habla en lenguas, dígale al Espíritu Santo que lo bautice. Pero las lenguas no son para los incrédulos, las lenguas es para hablar con Dios. Y si va a hablar en lengua es porque lo va a interpretar. Claro, o sea, ahora si usted va a hablar, se va a meter a un urbano y va a hablar en lengua y va a interpretar, sería maravilloso, ¿no? Que usted comience a hablar en lengua y le diga, dice el Señor que así. Pero ¿para qué está el Espíritu del Señor sobre nosotros? ¿Sabe que hay gente que incluso se deja caer cuando le ponen las manos porque cree que si no se deja caer van a decir que está en pecado? Yo he visto gente que hasta le hacen, miran dónde van a caer. Pero ¿qué pasa? Y no estoy en contra de eso, porque a mí también me pasó en los inicios. Una vez estaba en una congregación y de repente solo sentí que sopló un viento y caí por allá. Y yo sentí que estaba en una quincalla, en una camaluna, en una nube. Y cuando me despierto tenía una gran roca en la cabeza y me levanto rapidito. Porque cuando es el Espíritu Santo no te golpea. Yo no sé por qué la gente cuando están ministrando están ahí detrás para que no se caiga. No, si el Espíritu Santo es el que te bota, no te vas a golpear absolutamente nada, ni vas a quebrar las sillas de la iglesia. Pero como la gente no lo conoce de verdad, entonces el Espíritu del Señor dice, Él está sobre mí. Y la primera lista en cabeza dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, vea la segunda cosa, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Qué felicidad, ¿no? Después de un divorcio. No, nadie sensato disfruta un divorcio. Sabe que eso es una derrota. Sabe que eso es una desgracia. Qué felicidad, ¿no? Después de haber perdido un ser querido, después de haber tenido un aborto, después de haber perdido una casa, haber tenido una pérdida, haber perdido algo. A ese tipo de gente el Señor Jesucristo dice que lo envió a sanar a los quebrantados de corazón. La gente que cree que no vale la pena, aquella gente que está a punto de suicidarse, aquella gente que está a punto de pegarse un tiro, de colgarse de una solera, el Señor quiere que tú aparezcas a tiempo. Que tú llegues. Y ese corazón quebrantado, ¿sabe usted por qué mucha gente se quita la vida? Porque su corazón lo tienen partido, lo tienen, ya para ellos todo se terminó, ya no hay nada que hacer, pero necesitan que alguien llegue y les sane el corazón. Un hijo que no quiere saber nada de su padre, que no quiere saber nada de su madre, una hija que no quiere saber nada de su abuelo, de su papá, de su mamá, porque a lo mejor le hizo algún daño. Ese tipo de corazón, dice Jesús, yo vine para sanarlos. Yo conozco gente que dicen, ni en la otra vida perdono lo que me hizo. Pero cuando tienen la experiencia con Cristo, perdonan hasta lo que no deben perdonar. Porque si no hay perdón, no hay salvación. Así es sencillo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas.
Somos la solución, no el problema. Somos la solución, no el problema. Pero el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros para ser útiles. No se trata de solo venir a la iglesia, ocupar un asiento, cantar, llorar, sentir que estuvo bonita la alabanza, sentir que estuvo bonita la enseñanza. Eso no es el sentido. El sentido es que después que tú salgas de aquí, tío, tía, abuelo, papá, mamá, mi hermano, mi hermana, mi brother, mi amiga, mi amigo, yo quiero que me acompañes a la boda del Cordero. Mira esa enseñanza que te voy a mandar. Mira ese video. Yo quiero que estemos juntos en la boda. Eres tan especial para mí, amiga mía. Eres tan especial para mí, amigo mío, que yo quiero que tengas vida eterna. No, pero ¿qué es lo que se mandan algunos? Tras de que ya llegan. ¿Qué onda, maje? ¿Qué hay, loca? ¿Qué hay, amix? Porque no le importa si se pierde. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, no emociones, no manifestaciones, necesitamos acciones. Porque hay iglesias que la gente se llenan porque a la gente le gusta ir a temblar, porque a la gente le gusta ir a hablar en lengua, porque a la gente le gustan los coros, porque a la gente le gusta la alabanza, porque a la gente le gusta lo que allí pasa. Pero ¿ya dejaron de fornicar? ¿Ya dejaron de adulterar? ¿Ya dejaron de ver pornografía? ¿Ya dejaron de beber guaro? ¿Ya dejaron de odiar? ¿Ya dejaron la infidelidad? ¿Ya dejaron de ser mentirosos? ¿Ya dejaron de engañar? ¿Ya dejaron de estafar? ¿Ya dejaron de hacer lo que no es correcto? Entonces no está funcionando lo que están sintiendo. Pero tenemos dentro de la iglesia gente que lo vieron salir, la vieron salir. Tenemos gente dentro de la iglesia que los escucharon lo que dijeron, que están sirviendo de tropiezo, que están perdiendo a la familia, que los hijos están diciendo, por favor, ¿y a qué va mi mamá a la iglesia? ¿A qué va mi papá? ¿A qué van? La Biblia dice que somos luz para alumbrar a los que están en tinieblas. Pero imagínense, dentro de la misma iglesia tenemos gente que todavía están deseando que a alguien le vaya mal. ¿Cómo es que dicen? No le deseo mal, pero bien no le ha de ir. Tenemos gente dentro de la iglesia que dice que no quiere ver ni en pintura a alguien. Tenemos gente dentro de la iglesia, y no estoy refiriéndome solo aquí, dentro de la iglesia, pastores incluso, que tienen envidia de otros, que tienen odio y que mal recomiendan. Mire, vive Jehová y vive mi alma, que nunca, cuando a mí me han preguntado por alguna congregación o me han preguntado por algún pastor, nunca, aunque yo sé quiénes son, y alguien me pregunta, fíjese, ¿qué opina usted de esa iglesia? Jamás le he dicho a alguien, allí no vaya, allí no vaya. Nunca le he dicho, no, donde ese pastor no se congregue. Pero tenemos gente dentro de la iglesia que viven deseándole el mal a otro. Tenemos gente dentro de la iglesia que no se alegra que prosperen sus prójimos, sus hermanos, que entre la misma familia se odian. Así como se va a manifestar el Espíritu Santo. Yo quiero que los enfermos se sanen con mi sombra. Yo quiero
tener el privilegio. Ya lo he visto, pero lo quiero ver más evidente. Ya he visto como 5 resurrección de muertos. Uno de ellos es Elías, el hijo de Angel y Michael. Pregúntele a ellos. Elías ya lo habían dado por muerto, ¿sí o no, Angel? Ya lo habían dado por muerto. Ya le habían dicho que sacara el producto a Michael y le dijimos no. Y creímos a Dios. Yo he visto diagnósticos en coma que ya dicen que hay que ir a buscar el ataúd, y he visto que se ha revertido. Pero yo quiero ver uno o muchos, y quiero que usted también lo vea, de poder llegar a una vela y poderles decir: tranquilos, ya no lloren, porque en el nombre de Jesús abran ese ataúd, porque se va a levantar. Usted sabe lo que pasaría sin abrir la Biblia. ¿Usted sabe lo que pasaría? Todos saldrían corriendo al verlo resucitar. Se convertiría. Pero somos nosotros la solución. No es la moneda, no son los ejércitos, no son las bombas nucleares, no son los gobiernos los que van a cambiar este mundo. Los que somos llamados a cambiar este mundo somos nosotros, la iglesia. Pero si da pereza leer, pero si da pereza orar. Imagínense, aquí hay que estar a las 5:30 orando 10 minutos, 5:40, y después a las 5:40 orar por los puntos. A las 6, los jueves hay que estar a las 6 y hasta las 6:10 orando 10 minutos. ¿Y sabe usted cuál es el margen o cuál es el estándar de oración que Jesucristo dejó? 1 hora. 1 hora. En la iglesia donde yo nací, los salmistas tenían que estar desde las 4 hasta las 5 orando, y la iglesia tenía que llegar desde las 5 hasta las 6 orando. Cuando yo llegué a esa iglesia, esa era la regla. 1 hora de oración. Y nadie llegaba: ¿qué onda? ¿Y cómo estás? No, era arrodillarse, era orar. Y sabe que la gente pasaba por la calle y entraban corriendo a aceptar a Cristo. En una ocasión alguien al pastor le sacó un AK y montó el AK y le dijo: te voy a matar. Y el hombre martillaba el AK y la volvía a montar y la martillaba. Y le dijo: sos un brujo, no sé cómo. Y él le dijo: es que ninguna arma forjada que se levante en contra de mí prosperará. Y el hombre salió corriendo de la iglesia. Y me acuerdo que el pastor de la iglesia dijo: vamos a orar, vamos a hacer un ayuno de 40 días. Porque el hombre agarraba lajazo la iglesia y quebraba las persianas y todo. Y el pastor dijo: vamos a ayunar 40 días, vamos a hacer tantos puntos. Pero entre ellos decía que fulano de tal, que se vaya de allí, que se arrepienta o que se muera. 3 opciones: que se arrepienta, que se fuera o que se muriera. Hicimos los ayunos y el hombre se fue. Pero no sé cuánto tiempo después de los Estados Unidos lo trajeron en ataúd. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. No hay brujería, no hay hechicería. Yo no sé por qué hay cristianos que le tienen miedo a la brujería, pero contra Israel, dice Números, no hay agüero, no hay brujería, no hay hechicería. Pero ¿qué es lo que les quiero decir, mis amados? Que necesitamos dejar de jugar a la iglesia y necesitamos santificarnos, necesitamos consagrarnos, necesitamos llenarnos de temor, de compromiso. ¿Qué salimos a hacer después que salimos de la iglesia? ¿Qué hacemos el lunes que no venimos a la iglesia? ¿Qué hacemos el martes que no venimos a la iglesia? ¿Qué hacemos el miércoles? ¿Qué hacemos el viernes que no venimos a la iglesia? ¿Qué hacemos los días que no venimos a la iglesia? ¿Qué hacemos después que salimos de la iglesia? Si queremos ver esto, si queremos que el Espíritu Santo nos unja, si queremos dar buenas nuevas a los pobres, y mire, ojo y oído, que la primera manifestación de que el Espíritu Santo está en usted es que usted no puede vivir sin predicar, sin querer ganar almas.
¿Cuántos de ustedes les gustaría que, no sé, el domingo, cuando ya terminemos de adorar, en lugar de seguirnos llenando, irnos al parque, irnos a la plaza parque, irnos a evangelizar de dos en dos? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren que vayamos a la playa con gastos pagados?